Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más en esta mañana estamos aquí para disfrutar de la palabra del Señor. Qué maravilloso de que Cristo para nosotros hoy es una fuente inagotable. Es como un pozo lleno de riqueza en la cual necesitamos cavar y profundizar para sacar todas esas perlas que Él tiene para nosotros y que la podamos disfrutar. Estamos aquí en el programa Verdad y Vida. No hay otro deseo, no hay otra intención en nosotros sino dispensar la verdad y la vida que es Cristo mismo. Sin que en esta mañana comenzamos orando al Señor. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos porque no queremos hacer nada, no queremos hablar nada, no queremos decir nada que no salga de ti mismo, Señor. Por eso en esta mañana nos presentamos, Señor, como esos canales que tú deseas y necesitas para que pueda edificar tu iglesia y pueda fluir a través de nosotros. Señor, nos ponemos en ti, ponemos a todos los radioyentes, todos hermanos y hermanos que estén escuchando este mensaje. Señor, que tú ensanches nuestros corazones y podamos recibir y que tú nos des, Señor, ese deseo de poder oír tu palabra y no solamente oírla, sino aplicarla en nuestro diario vivir y que podamos digerir y tú te puedas distribuir dentro de nosotros por todo nuestro ser. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, Señor Jesús, te amamos. Amén. Bueno, hermanos, estamos esta mañana en el mensaje número 7 en cuanto al reino que estamos hablando. Y este es el mensaje 2 del bosquejo 7. No sé si podré terminarlo hoy porque realmente es muy rico, muy disfrutable y la verdad necesitamos profundizar en cada versículo que viene y en los puntos, porque realmente necesitamos que el Señor siga, perfeccionándonos y constituyéndonos de su palabra y de todo lo que Él es. Se tocaron muchos puntos la semana pasada, pero yo solamente voy a recordar, como siempre hago, esos puntos, pero no entraré en comentarios ni en tocar los versículos. Así que, hermano, vamos a comenzar. Empiezo con el punto que comencé la semana pasada y después, una vez terminados estos puntos, seguiré con el bosquejo. Comenzábamos diciendo que en cuanto a la vida, nosotros necesitamos el aceite, el Espíritu de Dios. Incluso necesitamos que Él nos llene a fin de que nosotros podamos llevar una vida propia de una virgen con mira al testimonio del Señor. Es decir, que necesitamos vivir y tomar ese aceite divino que el Señor necesita que nosotros podamos disfrutar de verdad. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, dice que salieron al encuentro del novio. Maravilloso, de que en esta mañana nosotros podamos ser aquellos que salimos al encuentro del novio. Amén. Las vírgenes representan a los creyentes en el aspecto de la vida. Representa a los creyentes en el aspecto de la vida. Maravilloso. Ese es el punto 1. Y el 2 dice que los creyentes, quienes son el pueblo de Dios, son como vírgenes puras que llevan el testimonio del Señor, la lámpara en la época oscura y sale del mundo al encuentro del Espíritu Santo. Dice que salimos al encuentro, no solamente para que no solamente more en nosotros,
sino que realmente pueda fluir en nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que las lámparas representan el espíritu de los creyentes. Las lámparas representan el espíritu de los creyentes. Los creyentes irradian la luz del Espíritu de Dios, desde el espíritu de ellos, digamos, desde nuestro espíritu, dice, a fin de que la luz divina pueda resplandecer dentro de nuestras partes internas del hombre. El Espíritu de Dios, que es el aceite, dice que tiene que empaparnos y mezclarse con el espíritu del hombre como el pábilo y arder junto con el espíritu del hombre. Nuestro espíritu estaba muerto, era como un pábilo que humeaba, no daba luz, al contrario, ese humo olía mal. Pero qué maravilloso que al venir el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿qué ocurre? Se mezcla y ese aceite hace arder ese pábilo que somos nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. De esta manera nosotros los creyentes llegamos a ser la luz del mundo y resplandecemos como lámpara en la oscuridad de este siglo, portando, digamos, expresando y viviendo el testimonio del Señor para la glorificación del Señor. Oh Señor Jesús, gracias Señor, porque esto es una realidad. Amén. Dice que las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Quiere decir que nosotros debemos ser esas vírgenes puras, vírgenes prudentes. Dice que tomaron juntamente con sus lámparas. Dice que el hombre es un vaso hecho para Dios y su personalidad está en nuestra alma. Por lo tanto, en Mateo 25:4, las vasijas representan el alma de los creyentes. Las vasijas representan el alma de los creyentes. Eso tenemos que estar muy claros. Las 5 vírgenes prudentes dice que solo tienen aceite en sus lámparas. No solamente tienen aceite en sus lámparas, sino que también toman aceite en sus vasijas. El hecho de que tengan aceite en sus lámparas, esto significa que el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Y el hecho de que tomemos, digamos, aceite en nuestras vasijas, significa que el Espíritu de Dios llena y satura nuestra alma, digamos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro sentimiento y todo nuestro ser. Dice que la palabra comprar en Mateo 25:9, esto indica de que se debe de pagar un precio. La salvación es gratuita, pero después realmente hay que pagar un precio. Hay un hermano que dice que el agua es gratuita, pero entubarla, poner esas tuberías, cuesta un precio y hay que pagar un precio. Igualmente nosotros necesitamos pagar un precio para que podamos ser llenos. Para ser llenos del Espíritu Santo hay que pagar un precio. ¿Como qué? Dice como de renunciar al mundo, negarnos a nosotros mismos, o amar al Señor por encima de todo y estimar todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Hermanos y hermanas, si hoy día nosotros no pagamos este precio, tendremos que pagarlo después de resucitar, digamos en el milenio. Nuestra urgente necesidad consiste en que nosotros ganemos más del Espíritu como la consumación de ese Dios triuno procesado y que llevemos una vida
en la que compramos una porción adicional del Espíritu a fin de que todo nuestro ser pueda ser saturado y empapado por completo. Hay aquí un punto también que dice, cada día nosotros debemos ser vigilantes, pagando el precio para comprar al Espíritu, quien es el aceite de oro, a fin de suministrar a las iglesias con el Espíritu para el testimonio de Jesús y ser recompensado por el Señor, de modo de que participemos de la cena de la boda del Cordero. Oh Señor Jesús, Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Oh, despeja todos nuestros pensamientos, Señor, todos nuestros deseos. Señor, queremos ser llenos y ser empapados por completo de tu persona maravillosa, Señor. Dice que necesitamos amar al Señor por encima de todas las cosas, al ser abiertos nuestros ojos para que podamos ver su preciosidad suprema. Necesitamos que nuestros ojos puedan ser abiertos y necesitamos estimar todas las cosas como pérdida por amor de Cristo, a fin de que nosotros podamos ganarlo a Él, ser hallado en Él y conocerle. Maravilloso Señor Jesús. Dice que necesitamos disfrutar al Señor en la palabra todos los días, temprano en la mañana, para que nosotros podamos tener el nuevo comienzo cada día. Cada día nosotros necesitamos ese nuevo comienzo en el Señor. Necesitamos tomar medidas con respecto a los pecados de forma exhaustiva. Sí, Señor, necesitamos tomar esa decisión, esa necesidad de que tú nos limpies, Señor, cada día. Oh, Señor Jesús, necesitamos permanecer en la comunión con el Señor todos los días y a cada hora. Sí, Señor, queremos tener esa comunión contigo cada momento. Necesitamos redimir nuestro tiempo y usar toda nuestra energía para ser saturados y empapados de la palabra santa de Dios. Señor Jesús, maravilloso, hermano. Estoy por un punto 7. Dice, necesitamos vigilar, estar alerta por nuestra vida de oración, redimiendo nuestro tiempo. ¿Para qué redimir nuestro tiempo? Dice, para orar. Señor Jesús, maravilloso. Amén. Señor Jesús, gracias por tu vida. Aquí terminamos estos puntos que estamos repasando y ya hemos visto de que el tema principal de estos mensajes se titula El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Ya estuvimos viendo en el mensaje 6 el conflicto que existía y existe entre los dos reinos. El reino, dice, entre los dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Dice, y la obra y la responsabilidad de la iglesia. Eso lo estuvimos viendo en el mensaje 6. Y el mensaje 7 se titula que necesitamos nosotros ser vigilantes en vida y fieles en el servicio. Oh Señor Jesús, ser vigilantes en vida y fieles en el servicio. Señor Jesús, maravilloso. Aquí leímos unos versículos en Mateo 25:14 que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y le entregó sus bienes. Entonces a uno le dio 5 talentos, a otros 2 talentos, a otro 1 talento, pero qué maravilloso de que esos talentos tienen que multiplicarse. Esto lo vamos a ir compartiendo conforme vamos
en el bosquejo. Pero vamos a comenzar donde nos quedamos la semana pasada y estuvimos en el punto número 8. Punto número 8. Estamos en Romano 1, en el punto Romano 1 del bosquejo. Y el número 8 dice: necesitamos redimir el tiempo en estos días malos para que nosotros podamos ser llenos en el Espíritu al hablarnos unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice, y andar en gracia, o cánticos espirituales, o dice andar, gracia, dice gracias al Señor en todo tiempo, por todas las cosas, y al sujetarnos los unos a los otros en el temor de Cristo. Necesitamos sujetarnos los unos a los otros en el temor de Cristo. Comenzamos compartiendo también estos versículos en Efesios 5:14, cuando dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, qué maravilloso que necesitamos despertar del sueño. Dice, y te alumbrará Cristo. Dice, mirad pues atentamente cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Estoy leyendo el versículo de Efesios 5:15, dice, mirad atentamente, oh Señor, queremos mirar atentamente cómo andéis, no como a necio, sino como a sabio. El 16 dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, por tanto, no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Y el 18, muy animante, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando unos a otros. ¿Cómo podemos hablarnos los unos a los otros? ¿Con crítica? ¿Poniendo malas caras? No. Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y salmodiando al Señor en nuestros corazones. Maravilloso. Y dando siempre gracia por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujeto, dice, los unos a los otros en el temor de Cristo. Oh Señor Jesús, queremos sujetarnos los unos a los otros en el temor tuyo, en el temor de Cristo. Maravilloso. Hemos leído el punto 8 y ahora leemos el punto 9 que dice, hermano, dice, no deberíamos de contristar el Espíritu Santo de Dios, hablando con palabras corrompidas y podridas, nocivas, ofensivas o indignas, sino que más bien nosotros debemos hablar palabras de gracia, que imparta gracia a los oyentes. Aquí hay un versículo que siempre me encanta poder recitarlo y disfrutarlo, porque nuestro hablar debe de cambiar, hermano. Es en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es dar gracia? Cuando Cristo vino aquí a la tierra, dice que Él estaba lleno de gracia y de realidad. Eso lo dice en Juan 1:14. Cuando el Verbo, la palabra, se hizo carne y Él habitó entre nosotros, vimos que la gloria de Dios resplandecía en Él, desprendía un aroma que atraía. Dice que Él estaba lleno de gracia y de realidad. Y los versículos siguientes dice que de esa gracia, de esa realidad, nosotros, sus hijos, los creyentes, tomamos, dice, de su plenitud, gracia sobre gracia. Maravilloso. Y también dice en Efesios, el siguiente versículo,
4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellado en el día de la redención. Fuisteis sellado en el día de la redención. Punto número 10. Dice, no deberíamos de apagar el Espíritu. Antes bien, nosotros deberíamos de estar siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracia en todo, puesto que esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Completo el versículo en Primera de Tesalonicenses 5:16 que dice, estar siempre gozoso, orar sin cesar. Dice, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Así que no apaguéis, dice, lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis el Espíritu. Oh Señor Jesús, obra tú en cada uno de nosotros, no, todos los radioyentes. Señor, no queremos apagar el Espíritu, queremos que tú arda diaria y continuamente en nosotros como aquellos sacerdotes que servían y no se apagaba el fuego, sino de día y de noche estaba ardiendo. Señor Jesús, queremos ser esos sacerdotes, esos vencedores que tú estás buscando para que realmente nosotros podamos expresarte a ti, Señor. El punto número 11 dice, necesitamos vivir, actuar, comportarnos y hacer todo, dice, y hacer todo y tener nuestro ser conforme al Espíritu mezclado. Maravilloso, hacerlo todo y mezclado. Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino somos aquellos que andamos conforme al Espíritu. Maravilloso. Mira este versículo, llevo tiempo que no lo comparto por aquí, pero es maravilloso, me encanta, que dice, pero el que se une al Señor, estoy hablando de Primera de Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Maravilloso. Señor Jesús. Punto 12. Dice, necesitamos ser llenos de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, quien es el suministro del cuerpo de Cristo, a fin de vivir a Cristo, para que Él sea magnificado, Eso lo podemos ver en Filipenses 1:19, donde dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. ¿Cuánto necesitamos realmente, hermanos, ser salvos? Cuando digo ser salvo, no estoy hablando de la salvación eterna, que la tenemos, sino ser salvo de todo lo que nos rodea, todo lo que nos oprima, todo lo que nos distraiga. Señor, tenemos que clamar, Señor, sálvanos de todo lo que no seas tú. Dice, conforme a mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por muerte o por vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravilloso. Mira lo que dice en el Salmo 133. Dice, mirá, oh Señor Jesús, mirá cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. ¿No es esto maravilloso? Que los hermanos podamos vivir
en unidad. Mirá qué bueno, qué agradable, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, Señor Jesús. Empezamos aquí con el punto romano 2. Punto Romanos 2. Nos queda ya unos 4 o 5 minutos para dar el intermedio, digamos, un paro. Y entonces vamos a comenzar con el punto Romano 2, que dice así. En cuanto al servicio, porque antes hemos estado hablando de nuestras lámparas, de que necesitamos ser llenos, de expresarle, vivir en nuestro espíritu y todo esto. Pero ahora entramos en la parte del servicio. En cuanto al servicio, dice que la obra, dice, nosotros necesitamos, como los versículos que hemos leído antes, el talento, el don espiritual para que podamos ser equipados como buenos esclavos, a fin de que podamos llevar a cabo, dice, lo que el Señor quiere realizar. Dios quiere realizar una obra, un servicio, y para eso, como dice la palabra, y como hemos leído y hemos comprobado, que necesitamos pagar un precio para comprar el aceite. Ya hemos visto que la salvación, totalmente gratuita, igual como cuando estaban los israelitas en el desierto, el maná descendía cada día. Ellos no tenían que hacer nada, pero una vez que ellos fueron introducidos en la buena tierra, en la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, dice que el maná cesó. ¿Y qué? Tenían que labrar la tierra, tenía que escarbar en este Cristo maravilloso que hay dentro de nosotros, para que podamos profundizar y con ese pico cavar en el pozo, porque Cristo es un pozo sin fondo, donde hay muchas pipitas de oro y muchas perlas que necesitamos disfrutar. En Mateo 25:20 es cuando el Señor Jesús dice entonces aquí, y entonces acercándose el que había recibido 5 talentos, dijo, trajo otros 5 talentos. Maravilloso. Leímos los versículos de que el Señor Jesús era como un hombre que se fue y dejó un encargo. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Pero al que le dio 5 talentos, dijo que trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Mira, otros 5 talentos he ganado. El 21, y su Señor le dijo, bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, hermano, eso es lo que Dios desea. Entra en el gozo de tu Señor. Dios quiere que cada momento entremos, permanezcamos en el gozo del Señor. El versículo 22 dice, y acercándose también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, mira, otros 2 talentos he ganado. Señor Jesús, y su Señor, el 23 dice, y su Señor le dijo, bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor Jesús, queremos entrar en tu gozo. Aquí ahora mismo no viene el comentario del que uno, pero más adelante seguro. Dice el 24:45, dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente, en el cual puso su Señor sobre su casa y les dé el alimento a su debido tiempo? El 46 dice, bienaventurado aquel esclavo cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Maravilloso. Pero si aquel esclavo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. El 49, y comienza a golpear a su consiervo, come y bebe con los que se emborrachan,
vendrá el Señor de aquel esclavo el día, el que no espera y a la hora que no sabe. El 51 dice, y le separará y le pondrá su parte con los hipócritas. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Maravilloso. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a parar un momento para poder escuchar esta canción que pongo, muy rica, muy disfrutable. Y también estéis atentos al anuncio de que estamos enviando el Nuevo Testamento de estudio, que tiene 9.500 notas explicatorias. Y el texto es del original griego, muy rico. Pero bueno, ahí después vendrá el anuncio, podéis coger y apuntar, estáis preparados para pedirlo y se lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Hasta dentro de un momento y escucha esta canción y disfrútala. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com, evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, gloria al Señor, estamos aquí de nuevo. Espero que hayáis disfrutado esta canción y el anuncio, como decía, de la versión recobro del Nuevo Testamento de estudio y los libros. Podéis pedirlo gratuitamente y sin compromiso. Y seguimos aquí ya con la segunda parte del bosquejo número 7 de esta vida en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y estamos en el punto Romano 2 y en la letra A. Así que vamos a intentar si podemos terminar este bosquejo y si no, pues podemos continuar
la próxima semana, pero vamos a intentarlo terminarlo. La letra A dice: el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue al extranjero. Y entonces, aquí es cuando nosotros anteriormente estuvimos leyendo, y dice que el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y le entregó, dice, sus bienes. Qué maravilloso de que el Señor Jesús, Él nos ha dado esos talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Pero a cada uno dice que le dio conforme a su capacidad. Y dice que se fue. Maravilloso. Es decir, que Él nos da a cada uno conforme a la capacidad. Si hay otro que tiene 5 talentos, pues gloria al Señor. Nos aprovechamos de este hermano o de esta hermana que tienen los 5 talentos. Pero yo no voy a tener envidia porque tenga 1 talento. Lo maravilloso es poder, como decíamos anteriormente, entrar en el gozo del Señor. Bueno, entramos en el punto número 1 de la letra A y dice: los esclavos representan a los creyentes en el aspecto del servicio. En el aspecto del servicio. 1 Corintios 7, 22 dice: porque vamos, un momentillo. Dice: porque en el que el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado libre, esclavo, es de Cristo. Maravilloso. Por precio dice que nosotros fuimos comprados. Nosotros fuimos comprados con un precio. Cristo nos compró. Dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Pero claro, conforme nosotros fuimos llamados, así nos quedamos. Pero nuestro esclavo realmente es Cristo. Dice en 2 de Pedro, dice: esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que se le han asignado en la esfera de la justicia de nuestro Dios y Salvador. Dice, de la justicia, nuestro Salvador. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En Romano 1 dice: esclavo de Jesucristo. Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios. Maravilloso. Aquí hemos visto cómo tanto Pedro como Pablo, él comienza la carta tanto en Romano como en Pedro, comienza de esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados por el Señor. 2. Dice: sus bienes representa la iglesia, compuesta de todos los creyentes, quienes constituyen la casa de Dios. El versículo dice: para que alumbrado los ojos de vuestro corazón, sepáis, esto lo dice en Efesios 1:18, sepáis, dice que necesitamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su herencia en los santos. Hay esa herencia en nosotros. Por eso el 24:45 dice en Mateo: ¿quién es el esclavo fiel y prudente en el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Maravilloso. El punto 3 dice: los talentos representan los dones espirituales. Dice que representa los dones del Espíritu, lleno del Espíritu en el aspecto de vida. Él nos capacita para usar el don espiritual en el servicio y en la obra espiritual. Dice: la obra espiritual y el servicio corresponde a ser lleno del Espíritu en vida, lo cual dice que nos hace miembros perfectos de Cristo. Eso es maravilloso. Necesitamos ser esos miembros
perfecto de Cristo. Dice, el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, mira, otros 2 talentos he ganado. Su Señor le dijo, bien, esclavo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ahora dice, entra en el gozo de tu Señor. Maravilloso. En Romanos 12:6 dice, y teniendo dones que difiere según la gracia que es dada. Si el de profecía, profeticemos conforme a la proporción de la fe. Maravilloso. Ahí en Corintios dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo, que hay diversidad de dones, pero la fuente siempre es la misma, es el Espíritu. El primera de Pedro dice, dice que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos que mayordomo de la multiforme gracia de Dios. Maravilloso. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, por esta causa te dejé, dice, por esta causa te recuerdo, dice, que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Dice que fue por medio de la imposición de mis manos. Maravilloso, porque no nos ha dado Dios, esto lo dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de cordura. Maravilloso, Señor Jesús. El 4 dice, el gozo de tu Señor indica el disfrute del Señor en el reino venidero como recompensa por nuestro servicio fiel a Él. Señor Jesús, esto se refiere a la satisfacción interior, no a la posición exterior. Participar del gozo del Señor, dice que participar del gozo del Señor constituye la recompensa más grande y mejor que la gloria y la posición en el reino venidero. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, su Señor le dijo, bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, Señor Jesús. Y su Señor le dijo, bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco. Es maravilloso. Señor Jesús, Señor, ponnos en tu gozo cada día, Señor. El 5 dice, nosotros en esta era debemos de usar el don del Señor para salvar a la gente y ministrarles su riqueza a ellos. Nosotros necesitamos predicar este rico evangelio para atraer a la gente que está necesitada de esta vida maravillosa. Dice, por tanto, debía haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recobrado lo que es mío con los intereses. Esto hablaba del esclavo que no fue fiel, sino que recibió al Señor, recibió el talento, pero no hizo nada. Oh, pero necesitamos pagar un precio. Hermanos y hermanas, necesitamos animarnos y ser alentados. Dice, lo que nos motiva a nosotros interiormente es nuestro amor por Él. Nosotros tenemos que arder por amor en el Señor. Dice, pero si el siervo dice terminantemente, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, dice, no saldré libre. Este esclavo realmente, él decidió, porque podía estar libre, pero él quiso quedarse con el Señor y seguir siendo este esclavo. Así que necesitamos realmente, ser ese siervo que Dios necesita en este tiempo de oscuridad. Dice aquí un versículo también, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor en Apocalipsis, pero tengo contra ti en 5, el versículo dice, por tanto recuerda de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Y esto le está hablando Dios a las iglesias. Mira de dónde has caído, Señor Jesús. Maravilloso, Señor. La letra C dice: nuestro servicio al Señor siempre debe de proceder de Él, como la fuente de bendición debe ser por Él, como el medio, dice que debe ser por Él, como el medio y poder, y debe ser para Él. Dice, con mira a su gloria, con mira a su gloria. Romanos 11:36 dice, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús. Oh, hermano, esto es algo maravilloso. Necesitamos realmente, ser esos siervos fieles al Señor. La letra D dice, nosotros necesitamos servir al Señor con todo nuestro ser. Según el consejo de Dios, dice, al coordinar con los miembros del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? De coordinar. Nosotros no podemos andar independientemente. Hemos sido puestos en un cuerpo y somos un miembro. Todos los miembros de nuestro cuerpo no funcionan individualmente, sino cada uno está ligado el uno al otro. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, dice que es vuestro servicio racional. Y no os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, dice lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dice Romano 12:11, dice en cuanto al celo, dice no perezoso. Tenemos que estar celosos por las cosas de Dios, como cuando dijo los discípulos que se acordaron de que Jesús, cuando estaba hablando en el capítulo 2 de Juan, en cuanto a destruir este templo, dijo, el celo de tu casa me consume. Que realmente, en cuanto al celo, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Dice en Hechos de los Apóstoles, dice, porque David, habiendo servido a su propia generación según el consejo de Dios, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Señor Jesús, hay aquí en 1 Corintios 14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿ves? Tenemos que coordinar unos con otros, porque si dice el pie, no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Señor Jesús, el 16, si dice la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Señor Jesús, el 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? El 18 dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, dice, como Él quiso. Maravilloso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Señor Jesús, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pero el cuerpo es uno solo. Maravilloso, Señor Jesús. Gracias por tu vida, maravilloso. El 12:21 dice, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, decirle, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son muy necesarios. Maravilloso, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú eres. Señor Jesús.
Oh Señor, es bueno de que nosotros nos introduzcamos cada día en esta palabra maravillosa, en este Cristo viviente. Ahora venimos, hermanos y hermanas, a la letra E. Es muy animante y muy rica. Dice que necesitamos utilizar el don del Señor para que podamos edificar la iglesia al servir a otro con Cristo y ministrar a Cristo como gracia a ellos, a los santos. Maravilloso. En Mateo 25-27 dice: por lo tanto debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recobrado lo que es mío con los intereses. Señor Jesús, como hemos leído antes también en primera de Pedro, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como bueno mayordomo de la multiforme gracia de Dios. Colosenses dice: como lo habéis aprendido de Epafra, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Os saluda, dice también otra vez, Epafra, el cual es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús, dice, siempre combatiendo, dice, por vosotros en sus oraciones para que estéis firme, perfecto, dice, y plenamente seguro en todo lo que Dios quiere. Maravilloso. La letra punto 1 dice: necesitamos servir como sacerdotes que laboran, sacerdotes del Evangelio de Dios, salvando a los pecadores para ofrecerlos a Dios como sacrificio aceptable y finalmente, dice, presentarlos maduros en Cristo. Romanos 15 dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, un sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sea ofrenda agradable, dice, santificada por el Espíritu Santo. Por eso otra vez dice Pablo, dice: por lo tanto, hermano, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Aquí dice que es vuestro servicio racional. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo a todo hombre. Perfecto a Cristo en todo hombre. El 2 dice: nosotros, hermanos, dice, necesitamos suministrar a Cristo a otro, dice, como su alimento espiritual a su debido tiempo. Señor Jesús, necesitamos realmente dispensar ese Cristo que nosotros tenemos. La A dice: necesitamos Cristo, hablar a Cristo a toda clase de personas, a todos los días, a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces decimos, bueno, que el Señor nos guíe, a ver cómo el Señor nos guíe. El Señor nos está guiando, nos está llevando y nos está llevando realmente, como dice en Hechos, dice que todos los que fueron esparcidos, dice que iban por todas partes anunciando la palabra de Dios como evangelio. Por eso también en 2 de Timoteo dice que proclame la palabra, que te mantenga preparado a tiempo y fuera de tiempo. Dice: convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. Es maravilloso. Seguimos la letra B. Dice así: necesitamos esforzarnos desesperadamente para desarrollar el hábito de hablar en cualquier reunión. Necesitamos. Por eso en Corintios, en 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermano, cuando os reuní cada uno de vosotros? Uno tiene salmo, otro tiene enseñanza, otro tiene revelación, otro tiene lengua, otro tiene interpretación. Dice: hágase todo para edificación. Es maravilloso.
dice que se haga todo para edificación. Señor Jesús, dice que necesitamos ser aquellos que profetizamos. Dice que para que la iglesia reciba edificación. Cuando dice profetizar, no es el predecir, sino que lo que dice es hablar por Dios. Mira lo que dice en 1 Corintios 14:2. Dice, así también vosotros, puesto que estáis ávidos de espíritu, dice, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia, porque podéis hablar en el 31 todos, uno por uno, para que todos aprendan y sean alentados. Punto número 3. Es maravilloso. Señor Jesús, oh Señor, háblanos tú. Señor, es maravilloso de que podamos ver este asunto. Dice, necesitamos cuidar a las personas con el corazón, dice, amoroso y perdonador propio de nuestro Padre Dios, y con un espíritu, dice, que pastorea y busca propio de nuestro Salvador Cristo. Dice, el amor es el camino más excelente para decir o hacer cualquier cosa a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Dice, entonces, cuando hubieron comido, dice que Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, ¿me ama más que a esto? Y dice que Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Después le volvió a decir otra vez, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea a mis ovejas. Y le dijo la tercera vez otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Dice que Pedro se entristeció a ver que le dijera la tercera vez que me ama. Pero en esta vez, Pedro le respondió y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Hermano, necesitamos realmente apacentarnos los unos a los otros. Dice en 1 Corintios 12:31, dice, procurad pues los dones superiores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y dice en el capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, maravilloso, el amor no se jacta, el amor no se hincha de orgullo, el amor dice que no se porta indecorosamente, el amor no busca lo suyo propio, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Señor Jesús, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. ¿No son ricos estos versículos maravillosos y animantes? El amor todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor Jesús, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se volverán ineficaces y cesarán las lenguas y el conocimiento se tornará inútil. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero dice, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, voy a ir poniendo, tocando los puntos que quedan, porque ya tenemos que terminar. Señor Jesús, nos queda 5 minutos y estos puntos son unos puntos muy ricos. Hermanos, de verdad, cuánto necesitamos que el amor del Señor sea el que fluya
a través de nosotros. Punto 4 dice, no deberíamos de maltratar a los demás creyentes al criticarlos, a juzgarlos o al ponerlos al descubierto, sino más bien debería amonestar a los que andan desordenadamente, consolar a los fusinámines, esto es, a los que son de poco ánimo. Tenemos que sostener a los que sean débiles en espíritu o cuerpo, o a los débiles en la fe, y ser longánimo, dice, con todos. Necesitamos el guardarnos los unos a los otros, hermano, el cubrirnos los unos a los otros, no ponerlo al descubierto, su falta. Necesitamos tanto, hermanos y hermanas. Yo estoy compartiendo esto, pero yo me estoy hablando a mí mismo también, porque es el Señor realmente el que está hablando su palabra, y esto es para todos. Señor Jesús, enséñanos a amar a nuestros hermanos, a realmente a pastorearlos, a alimentarlos, a cubrirlos. Señor Jesús. El punto 5 dice, a través de nuestra participación en el mundo, no deberíamos de inutilizar al Señor desperdiciándole, dice, envolverlo con ciertos pretextos terrenales. No podemos realmente, Señor Jesús, necesitamos vivir y expresar al Señor constante y continuamente. La F dice, nuestra obra y labor por el Señor en el Evangelio no se efectúa por medio de nuestra vida natural, ni tampoco por nuestra capacidad natural, sino por la vida y el poder de la resurrección del Señor. La resurrección es el principio eterno en nuestro servicio a Dios. Es maravilloso de que nosotros realmente, hay personas muy habilidosas naturalmente y que hablan muy bien elocuentemente y todo, pero nosotros realmente nuestro hablar, nuestro vivir tiene que venir del Señor, tiene que salir de Él mismo. Hay un punto 1 dice aquí, el espíritu vivificante es la realidad del Dios triuno, la realidad de la resurrección y la realidad del cuerpo de Cristo, y la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso dice en Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es maravilloso. Señor Jesús, Señor, esto es muy animante, porque el Espíritu que está en nosotros es el que nos guía. Dice, porque recibirá de lo mío, y os lo hará saber, dice, y os lo hará saber. El 2 dice, todos aquellos que conocen la resurrección, dice, han perdido toda esperanza en sí mismos. Ellos saben que no pueden lograr nada. Todo lo relacionado con la muerte nos pertenece a nosotros, y todo lo relacionado con la vida le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Maravilloso. Señor Jesús, te amamos, Señor. Señor Jesús, tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Maravilloso. El 3 dice, debemos reconocer, dice, que no somos nada, no tenemos nada, ni podemos hacer nada. Nosotros debemos llegar a nuestro fin para ser convencidos de nuestra completa inutilidad. Nuestra completa inutilidad. Esto muchas veces se ofende a los hermanos, pero necesitamos terminar con todo lo que nosotros somos. Necesitamos ser reducidos a nada, a ceniza, igual como Job. Job fue reducido a nada, todo se le quitó, aunque después todo se le multiplicó, pero él pudo decir, de oída te conocía,
pero ahora mis ojos te ven. El 4 dice, el Cristo resucitado, quien es el Espíritu vivificante, vive en nosotros, capacitándonos para hacer lo que jamás podríamos hacer en nosotros mismos. Así que el Espíritu nos está capacitando. Deberíamos abundar siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestra labor por el Señor en su vida de resurrección, dice en su vida de resurrección, con su poder de resurrección, dice, nunca será en vano, sino que dará por resultado el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Señor Jesús, es maravilloso. He aquí dice el versículo, leo este versículo y ya termino. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, está firme e inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, queridos hermanos, hemos terminado el bosquejo número 7, ya solo nos queda un bosquejo, el bosquejo 8, y terminaremos con esta serie que se titula El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia, nuestro vivir humano, diario, cristiano, y también cómo debemos vivir en la iglesia, como le dijo Pablo a Timoteo, para que sepa cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad, e indiscutiblemente grande es este misterio. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta la próxima semana. Si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo.